Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo los tipos de variables que nosotros podemos crear en este lenguaje de programación. Y en el video anterior nosotros vimos ejemplos de cómo podemos crear variables y objetos para poder almacenar un dato de tipo entero. Ahora lo que haremos será ver ejemplos básicos de cómo nosotros podemos crear objetos para poder almacenar datos de tipo string. Y para poder crear un objeto que pueda almacenar datos de tipo string, vamos a utilizar la clase string. Vamos a colocar la clase. De esta forma nosotros ya estamos llamando a la clase string que nos proporciona el lenguaje de programación de Java para poder almacenar datos de tipo string o tratar cualquier información que sea de tipo string. Vamos a crear un objeto y yo lo llamaré string. Ahora voy a asignarle datos utilizando el siguiente operador y vamos a colocar comillas dobles para poder crear una cadena de texto. Donde he colocado mi nombre. Esto significa que esta información se está almacenando en el siguiente objeto. Ahora, si nosotros colocamos este objeto justamente dentro del método para poder imprimirlo por consola, ahora ejecutemos la aplicación. Pueden observar que por consola tengo el siguiente dato. Bien, esto significa que hemos imprimido correctamente la información almacenada en el siguiente objeto. De esta forma, utilizando un objeto de la siguiente clase, nosotros podemos almacenar cualquier tipo de dato de tipo string, pero no podemos almacenar otro dato como un dato de tipo entero. Pueden observar que tenemos un error de conversión. Me indica la IDE que no podemos convertir un dato de tipo entero a un dato de tipo string. Pero en realidad sí podemos convertir un dato de tipo entero a un dato de tipo string o un dato de tipo string a un dato de tipo entero, utilizando siempre la misma clase del dato que nosotros estamos tratando. Veremos un ejemplo. Justamente aquí tengo las siguientes variables de tipo entero, objetos que contienen datos de tipo entero. Bien, para poder convertir un dato numérico de tipo entero a un dato de tipo string, nuevamente al objeto string vamos a asignarle la clase string. Y con esta clase nosotros podemos llamar a un método. Estos métodos nosotros los iremos viendo en el transcurso del curso para poder gestionar información de tipo string. Pero en este ejemplo les voy a mostrar el siguiente método. Pueden observar el siguiente método que puede recibir cualquier tipo de dato. Lo podemos llamar y dentro de este método pasarle un parámetro. Voy a pasarle el parámetro llamado data de la clase integer. Y de esta forma nosotros estaríamos convirtiendo el dato almacenado en esta variable de tipo entero en un dato de tipo string y se va a almacenar en la siguiente variable o objeto de la clase string. Vamos a verificar, ejecutemos la aplicación. Bien, perfecto, como pueden observar tengo el valor de 6. De esta forma nosotros podríamos convertir datos de tipo entero a datos de tipo string. También podríamos convertir un dato de tipo string a un dato de tipo entero. Haremos lo mismo justamente con el objeto data. Vamos a colocar aquí la clase integer. Aquí tenemos que colocar la clase integer porque vamos a convertir un dato de tipo string a un dato de tipo entero. Punto. Y podemos llamar al siguiente método. Pueden observar que aquí tenemos el siguiente método para poder convertir un dato de tipo string a un dato de tipo entero. Y lo que haré será hacer lo siguiente.
Dentro de los paréntesis voy a colocar comillas dobles y voy a colocar un dato de tipo entero, pero en realidad es un dato de tipo string, pero es un valor numérico. Ahora, si nosotros colocamos otro carácter que no sea un valor numérico como un dato alfabético, tendremos una excepción, porque no podría convertirse un dato alfabético en un dato de tipo entero. Claro, esto de las excepciones nosotros lo veremos más adelante cuando estemos ya viendo excepciones, pero en este ejemplo solo les estoy mostrando cómo convertir un dato de tipo string numérico a un dato de tipo entero. Ahora, justamente aquí voy a colocar el objeto data y vamos a imprimir por consola el dato que esté almacenado en esa variable. Correcto, como pueden observar tengo el siguiente dato, el valor de 8. Bien, de esta forma nosotros podríamos tratar también información. Y esta es una de las ventajas de utilizar la siguiente clase para poder tratar información de tipo entero. Ya que utilizando la palabra int solo podemos almacenar datos de tipo entero, como un contenedor de un solo tipo de dato que es de tipo entero. Bien, voy a asignarle nuevamente datos a estas variables o a estos objetos. De esta forma nosotros ya estamos viendo dos tipos de objetos que podemos utilizar para poder almacenar datos. Datos de tipo entero y datos de tipo string. Pero también podemos utilizar el siguiente objeto utilizando la palabra var para poder almacenar datos de tipo string. Pueden observar que no tenemos ningún problema al utilizar el siguiente objeto. Tal como les mencioné anteriormente, este objeto se puede inicializar con cualquier información que nosotros le asignemos. En este momento le estoy asignando una cadena de texto. Por lo tanto, es una variable de tipo string. Vamos a ejecutarlo y pueden observar que podemos imprimir por consola correctamente esa información. Bien. Ahora, otra variable que podemos nosotros crear en este lenguaje de programación es una variable que pueda almacenar datos numéricos con punto decimal. Y es utilizando la palabra double. Con esta palabra reservada nosotros podemos crear una variable que pueda almacenar un dato de tipo entero o también un dato numérico con punto decimal. Vamos a crear esa variable. La llamaré doble. Y le voy a asignar un dato de tipo entero. Y pueden observar que no tengo ningún problema al poder almacenar un dato numérico de tipo entero en esa variable. Podemos imprimir también por consola ese valor, pero pueden observar que por consola me está mostrando 3.0. ¿Por qué me está mostrando 3.0? Porque esta variable double es una variable que va a almacenar un valor numérico con punto decimal. Si nosotros solo le proporcionamos un valor de tipo entero sin punto decimal, automáticamente se le agrega el punto y el valor de 0, tal como nosotros estamos visualizando por consola el siguiente valor. Y si nosotros le agregamos el punto, o sea el decimal, ejecutamos la aplicación, pueden observar que tenemos el siguiente resultado. Bien, esto significa que no importando si nosotros le asignamos un valor de tipo entero a esta variable de tipo double, siempre se le va a agregar el punto decimal con el valor de 0 a ese dato de tipo entero. También podemos crear un objeto que almacene datos de tipo numérico con punto decimal utilizando la clase double. Aquí estamos utilizando la palabra double, pero podemos utilizar una clase. Pueden observar que tenemos la siguiente clase. También podemos crear un objeto
lo llamaré dobles. Pueden observar que también podemos utilizar una clase para poder crear un objeto. Vamos a colocar justamente aquí ese objeto. Y como es un objeto de una clase, también contiene métodos que podemos utilizar para poder gestionar información, tal como les mostré utilizando la clase integer y la clase string. Vamos a colocar punto. Y pueden observar que tenemos los siguientes métodos. Ahora, anteriormente yo les mostré métodos para poder convertir datos de tipo string a datos de tipo entero y datos de tipo entero a datos de tipo string. Pero si nosotros queremos convertir esta información que esté almacenada en estos objetos directamente en un dato de tipo string, podemos utilizar también el siguiente método, toString. Estas son las ventajas de utilizar estos objetos utilizando estas clases. Si nosotros ejecutamos la aplicación, no tendremos ningún problema al imprimir esa información por consola. Tenemos la siguiente información. Pero de igual manera, si nosotros le quitamos el método, podremos imprimir esa información. Pueden observar que tenemos el siguiente valor. Nada ha cambiado. Por este motivo, utilizando objetos de esta clase, nosotros podemos gestionar la información que estén almacenados en estos objetos. Pero utilizando las palabras reservadas, no podremos gestionar información. Solo podremos almacenar datos en esos objetos o en esas variables. Ahora que estamos viendo datos de tipo double, también podemos almacenar datos de tipo double en el siguiente objeto, en el objeto data2. Pueden observar que no tenemos ningún problema también al utilizar el siguiente objeto. Podemos almacenar datos de tipo numérico con punto decimal en el siguiente objeto, y esto da a entender que esta variable ahora es una variable de tipo double. Genial. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.